Por eso, oír a Dios que te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Agradecido del Señor por poder reconectar nuevamente con todos ustedes en día de martes y con la ayuda del Señor poder tener un tiempo de meditación de la palabra de Dios para edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios y por sobre todas las cosas rogar a Dios que su Espíritu Santo produzca en nosotros querer como hacer por su buena voluntad. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, estamos rogándote y suplicándote en el nombre poderoso de Jesús que tú nos bendigas, Señor oh Dios, que tú nos equipes a través de tu palabra y que tu palabra, Señor, que no vuelve atrás vacía, haga, Señor, el efecto para lo cual tú la envías en esta noche, Señor. Gracias por tus hijos, gracias por lo que están conectados, bendecimos sus familias y también, Señor, bendecimos a todos aquellos que van a escuchar posteriormente este tema. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Quiero hablar un tema que lo titulé La vulnerabilidad del carácter. Y antes de presentar mi primer versículo, necesito explicar qué significa vulnerabilidad, que viene de la palabra vulnerado o vulnerable, y algo que es vulnerable es algo que puede ser dañado. Así que de alguna manera nuestro cuerpo puede ser dañado físicamente, nuestro cuerpo puede ser dañado moralmente a causa del pecado, nuestro cuerpo puede también ser dañado espiritualmente a causa de ministraciones que no provienen de Dios. Por eso el cuerpo, el ser integral es tan vulnerable cuando como hijos de Dios no hemos podido vestirnos con las armas de luz. Entonces, la próxima palabra que quiero explicar es carácter. Entonces, vulnerabilidad del carácter. Y entonces, ¿qué cosa es carácter? Es el conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa o de una persona, específicamente el de una persona. O sea, el carácter representa a la manera de pensar y también representa la manera de actuar de forma personal o dentro de un colectivo, que lo hace a uno distinguirse de los demás. O sea, es algo que uno desarrolla, es parte de la personalidad. Y yo quisiera que habláramos un poquito de este tema a la luz de la palabra de Dios, ya que primero dije que el cuerpo humano, el ser integral, era muy vulnerable e influenciable. Y esto es exactamente lo que pasa con muchos de nuestros hijos que al ser personas que no han madurado en su carácter, al ser personas que no tienen rasgos firmes de una personalidad ya formada, ya madura, entonces terminan imitando a otros. ¿Cómo terminan imitando a otros? En sus expresiones, en su manera de accionar, en su manera de actuar.
y déjeme ponerle un pequeño ejemplo, y discúlpenme si el que pongo tiene que ver con mi casa y mi familia, que es lo más cercano. Eh, Tanto mi hijo Mauro como mi hija Areli por tiempo han tenido mucho cuidado acerca del tiempo que la niña permanece delante del televisor viendo sus animados, e incluso yo me he fijado que ellos le dicen a la niña: este no lo puedes ver, no, este no lo puedes ver, y aunque ella insiste, ellos como padre no lo dejan hacer. Y es que mi hija de segunda generación en ocasiones ha empezado a manifestarse, a hablar o tomar ciertas actitudes dentro de su carácter, o sea, formas de responder, imitando a lo que ha estado viendo a través de un animado, y cosas, por supuesto, que no son buenas. Eh, Cosas de niños, por ejemplo, un berrinche y de una manera, con el propósito de lo que hacen los niños, salirse con la suya. Pero es impresionante cómo es que los inmaduros en su carácter terminan imitando a otros hasta que llegan a la madurez. Quizás de esa manera también pudiéramos aplicar de forma positiva por qué fue que Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, la intención era que de una buena manera los discípulos imitaran a Pablo en lo que iban alcanzando madurez en su carácter, madurez a la estatura del varón perfecto que es Cristo, porque al final el propósito de Dios es que nosotros recuperemos su imagen, y el final es que nos parezcamos a aquel que nos creó, aquel que es el Padre de nuestros espíritus. Entonces, pero existe algo que se llama eso, vulnerabilidad. O sea, lo vulnerable que somos cuando no tenemos formación, cuando no tenemos principios bíblicos, cuando no tenemos herramientas, no tenemos armas con qué equiparnos para defendernos de todas las influencias que existen en este cosmos. Rápidamente quiero presentar mi primer versículo y quiero mencionar de este versículo de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Es un versículo bien conocido en las Escrituras, porque todos nosotros conocemos que un enviado de Satanás había estado abofeteando a Pablo. Y no voy a explicar eso ahora, solo quiero que nos concentremos en el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 12, porque aquí hay tres palabras que son claves, y quiero referirme a las palabras que el Señor Jesucristo le habló directamente a Pablo. Esas tres palabras que quiero hacer resaltar es gracia, perfección y debilidad. O sea, quiero quedarme con esas tres cosas para explicar rapidito algo que yo veo en este versículo que el Señor Jesús le dijo a Pablo, y evidentemente era algo en lo que el Señor Jesús estaba trabajando con el apóstol Pablo. Por otro lado, pienso que un hombre como Pablo, ¿verdad? Formador de generaciones, hombre que la Biblia dice es el perito arquitecto de la iglesia, o sea, el que vino y puso los planos y los diseños en el Nuevo Testamento para edificar a una iglesia. Entonces me resulta impresionante que él es el que está siendo formado y tratado de esta manera, y entonces me llama poderosamente la atención que él escribió, y él me ha dicho, hablando del Señor, de su vida, él me ha dicho: te basta mi gracia. Ahora,
quiero decirle que es sorprendente la traducción que hace la King James, porque la King James dice del inglés al español, eh, deberías de aprovechar la gracia. O sea, que una de las cosas que Dios nos entrega como bendición a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a nuestros hijos, es la gracia, que es influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida, y esto incluye el agradecimiento, el aprender a ser agradecido. Eso es algo con lo que deberíamos de aprender a vivir como familia. Por ejemplo, estar agradecidos de Dios por la esposa que tenemos, por el esposo que Dios nos ha dado. Estar agradecido y no agradecido como quien sí estoy agradecido y ni siquiera lo expresa ni lo deja ver. Porque alguien que se siente agradecido va con alegría a dar las gracias y va a bendecir a aquel que lo ha bendecido a él. Entonces, el Señor le dijo que te baste mi gracia, o sea, aprovecha la gracia, que te sea suficiente la influencia divina en tu corazón, de manera que tú puedas vivir con gozo, entendiendo que cualquier trato de Dios está precisamente para trabajar en tu ser integral y terminar con la vulnerabilidad de tu carácter. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona. Y la palabra perfección en el original griego es llegar a ser completo en varias aplicaciones, terminar de crecer mentalmente, y también dice en carácter y moralmente. O sea, hay tres cosas que a mí me gustaría que usted mirara al apóstol Pablo en su formación. El Señor le está diciendo, mi poder está trabajando en tu perfección para completar tu crecimiento mental y también completar tu carácter y tu moral. Entonces, cuando yo veo este versículo, rápidamente lo tengo que conectar con que Él mismo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que este es un padre apostólico y un padre que vive conforme a la palabra de Dios. Es un padre que tiene doctrinas apostólicas. Entonces estoy dirigiéndome a todos los que de una manera u otra son padres o van a ser padres. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprovechar es la gracia de Dios. Esa influencia que está dada por el trato del Espíritu Santo y lo que produce la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que cuando nosotros vemos que el Señor le está diciendo a él estas palabras, lo que le está diciendo es, aprovecha, Pablo, lo que te estoy dando, porque es un completamiento. Estoy haciéndote crecer mentalmente. O sea, te estoy enseñando a ver cómo yo veo las cosas y no como tú las ves, sino como yo las veo. Quiero definir tu carácter y quiero darle formación a tu carácter para que vivas como un varón de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Entonces, déjeme terminar la tercera parábola. Que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona. Y entonces la tercera palabra sería debilidad. Entonces, el Señor le habla de una debilidad de cuerpo o de mente. De nuevo aparece el cuerpo como ser integral y aparece la formación del carácter, la formación de la mente del hombre. Y lo pongo así, hermano, porque la Biblia dice que como nosotros pensamos, así actuamos. Y entonces sería bueno que miráramos, ¿verdad?
que el Señor estaba trabajando algo en él y era una debilidad del cuerpo o de la mente y estaba trabajando su fragilidad. Entonces, en el punto o al punto donde yo quiero llegar es que una de las cosas que debemos de tener o de entender como padre es que nuestros hijos nos van a imitar. Y en días pasados yo decía, yo no quisiera que mis hijas ni de primera ni de segunda generación se parecieran a mí. Estoy hablando del carácter que traigo yo dentro de una naturaleza. Sin embargo, cuando hay formación de carácter a la imagen de Dios, o sea, hay integridad, hay un espíritu de justicia, hay deseos de agradar a Dios, entonces sí quiero ser el ejemplo y sí necesito ser ese ejemplo para mis próximas generaciones, porque definitivamente si Dios no trabaja en mí y yo no aprovecho la gracia de Dios y las perfecciones en los tratos de Dios, mis hijos lo que van a estar viendo es mis debilidades y mis debilidades van a ser su ejemplo. Entonces yo no quiero que mis hijos reciban como ejemplo, como testimonio mis debilidades y ellos que lleguen a creer o a pensar que es normal. O sea, que es normal ser débil, porque Dios dijo, a través de esa debilidad, yo voy a trabajar en tu perfección y cuando yo termine de trabajar tu perfección, entonces esas tus debilidades dejarán de ser debilidad y será el poder de Cristo operando, morando en nuestras vidas. Entonces, visto de esta manera, solo quiero que usted observe que a Pablo le dijeron que iban a trabajar la vulnerabilidad de su carácter, las debilidades de su carácter. Y el Señor lo hizo, yo estoy seguro, no porque lo odiaba, sino porque lo amaba mucho a Él y también nos amaba a nosotros como para dejarnos el ejemplo y el testimonio. Déjeme mirar con usted eh, otro versículo bíblico que está acá en 2 de Timoteo capítulo 2 del 11 al 13. Es un versículo también o es una carta escrita por el apóstol Pablo y dentro del subtítulo que yo le puse, porque el título del tema, recuérdelo, es la vulnerabilidad del carácter. El subtítulo que le puse a esta diapositiva es tu fidelidad a pesar de mi infidelidad. Entonces, es como si yo le estuviera diciendo a Dios, sé que tú eres fiel. Tu fidelidad, Señor, es grande a pesar de mi infidelidad. Ahora, yo quiero que nosotros veamos 4 enunciados súper importantes que hace el apóstol Pablo, y esto es doctrina apostólica. Palabra fiel es esta. Dice que si nosotros morimos con Él, también viviremos con Él. O sea, son enunciados con principios bíblicos. Definitivamente aquí los enunciados son bien claros. Si sucede esto, va a pasar esto otro. Ahora, este es un mensaje para los hijos de la congregación, pero también es un mensaje para nuestros hijos a nivel de familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos como doctrina y tenemos por doctrina que cuando alguien va al bautismo, dice la palabra de Dios, muere y está descendiendo para morir en la muerte, insertarse en la muerte de Cristo y cuando sale de las aguas se levanta para resurrección en una novedad de vida. O sea, hay un acto profético que incluso yo creo que los padres deberían de mirar y de velar en esto. O sea, que
un hijo conscientemente llegue al bautismo sabiendo qué cosa es lo que está haciendo. Estoy descendiendo a las aguas, pero más allá de mojarme con agua y luego secarme y cambiarme de ropa, lo que estoy haciendo es muriendo juntamente con Cristo. Entonces Pablo deja el primer enunciado: si yo muero con Él, yo también voy a vivir con Él. O sea, que una de las cosas que nuestros hijos necesitan saber es que ellos van caminando, y en el proceso de la vida es importante entender por qué fue que el sabio dijo: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Siempre que veo algunos versículos relacionados con la caminata, no puedo evitar, hermano, y digo esto porque lo he dicho 2 o 3 veces, no puedo evitar pensar en un Enoc que caminó 300 años con Dios. Y no creo que Dios se mantuviera en silencio 300 años. Sí creo que Enoc prácticamente no abriría ni siquiera la boca, solo escuchando a su Señor. Y es importante que nosotros entendamos que no solo con el bautismo, sino que también con nuestra caminata, nosotros estamos muriendo día a día. Y eso fue lo que dijo Pablo: os aseguro que día a día yo estoy muriendo con Cristo. Entonces es una enseñanza que tiene que ser ministrada, ¿verdad? Entendiendo que nuestros hijos muchas veces son objeto de burlas y de ataques. Hacerle ver que el Señor Jesús padeció lo mismo siendo el justo, y el justo padeció por los injustos que éramos nosotros. Al menos si lo hacen con nosotros, lo merecemos. Pero la palabra del Señor dice que lo hicieron en el justo que no lo merecía. Y Él, dice las Escrituras, caminó esa milla a favor de nosotros para ahora dejarnos la enseñanza. Y dice la palabra de Dios: si morimos con Él, o sea, es un proceso. Entonces, dice la Biblia, voy a vivir con Él. O sea, cada día muero, cada día vivo. O sea, cada día muero a mis deseos, y cada día muero a mis planes, y cada día muero con Cristo, asegurando lo que dijo Pablo: os aseguro que cada día muero. Entonces, dice la palabra del Señor, y este es un enunciado categórico, inspirado por el Espíritu Santo: morimos, entonces viviremos con Cristo. O sea, que hay una eternidad con el Señor, y nuestros hijos deberían de saberlo. En segundo lugar, dice la Biblia: si nosotros perseveramos, también reinaremos con Él. Así que una cosa es vivir y otra es reinar. Ahora, viven con Él los que mueren, reinan con Él los que perseveran. Entonces, perseverar en el idioma español es permanecer en el mismo estado de ánimo sin cambio de opinión. O sea, no importa la circunstancia que nos rodee, no vamos a cambiar de opinión, porque entendemos que una de nuestras tareas es perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina, perseverar en la fidelidad hacia Dios. Entonces, pero me llama la atención que sí o sí en los enunciados que Pablo pone, dice: si nosotros le negamos, entonces Él también nos negará. Y dice la palabra del Señor: y si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ahora, nos está asegurando varias cosas antes de que hablemos de la fidelidad de Dios. Y una de las cosas que nos está asegurando el apóstol Pablo es que si morimos, viviremos, que si perseveramos, reinaremos, que si lo negamos, Él nos negará delante del Padre. O sea que ya ahí en ese punto ya no habrían oportunidades. Lo que sí me interesa dejar saber es que cuando Pablo está hablando, si somos infieles, Él permanece fiel, está hablando del carácter de Cristo. O sea, una de las cosas que la palabra menciona aquí es la fidelidad que el Señor mantiene, la fidelidad que el Señor constantemente está sosteniendo
por su palabra y por su espíritu para nosotros. Yo, con el permiso, quiero tomar un poquito de agua, si ustedes me lo permiten. Quiero pasar al próximo versículo. Me gustaría que usted mirara por unos minutos dentro de la vulnerabilidad del carácter, que leyéramos o que miráramos cuál fue el mandamiento que Dios dejó. O sea, Josué 1:9, estoy hablando de un hombre que Dios escogió. Por decirlo así, 3 hombres salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida, y eso usted lo conoce. Dice la palabra del Señor que fue el hombre delegado por Dios y por Moisés. Y este hombre, Dios le dio unas victorias extraordinarias, al punto de que hay un registro de 31 reyes que Josué derrotó, y cuando derrotó a 31 reyes, pasado varios años, dice la palabra del Señor que envejeció, ya había envejecido, y dice las escrituras, amado hermano, que el Señor lo llamó y le dijo: Josué, te has puesto demasiado viejo y queda aún mucha tierra por conquistar. Cuando el Señor estaba hablando de las cosas que habían que conquistar, tenía que ver más bien con las cosas que ellos habían dejado vivas, porque hay un registro en las Escrituras donde dice la palabra del Señor que los israelitas, debiendo de exterminar a algunas naciones, no lo hicieron. Dentro de ellas, una de las razones por las cuales los israelitas no cumplieron el mandato de Dios es porque querían aprovecharse del conocimiento que las naciones tenían acerca del metal. Y entonces ellos querían tener armas y querían tener herramientas como aquellas naciones, como también en el tiempo quisieron tener reyes como tenían el resto de las naciones. Es decir, que fue el cambio de la teocracia por el gobierno de un hombre. Así que no solo cambiaron el gobierno de Dios y tomaron el gobierno de hombres, sino que también cambiaron las armas, porque ellos nunca necesitaron de herramientas o de armas de metal para poder derrotar a sus enemigos, porque siempre Jehová salía a la batalla y iba por delante de Dios, por el pueblo de Dios, lo cual quiere decir que en el tiempo pareciera ser que ellos físicamente eran más fuertes, pero la palabra del Señor me deja entender que en el tiempo se volvieron más vulnerables, porque empezaron a confiar en sus fuerzas. Y ese es un detalle, hermano, que nosotros debemos de compartir con nuestros hijos. En realidad, quien les habla tiene 61 años y está sirviendo a Dios desde su niñez. Pero cuando yo me veo a mí con esta edad, ¿verdad? Y me veo quizás 30 años atrás, yo tengo que reconocer que no tengo las mismas fuerzas físicas. Pero me doy cuenta que también el Señor me ha bendecido con una fuerza que yo antes no tenía, que es la fuerza de la ancianidad y la fuerza que produce el depender totalmente de Dios, aprender a depender de Dios, aprender a confiar en Dios. Total que siempre Dios nos los ha pedido, solo que nosotros queremos tomar participación y queremos muchas veces hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero bendito los hombres. Dice la Biblia que no confían ni en carro ni en caballo, porque Jehová es su fuerza. Entonces, miren lo que le dijo Dios a Josué, capítulo 1, versículo 9. No te lo he ordenado yo, sé fuerte. O sea, Dios lo mandó a que fuese fuerte, predomine y prevalece, sé fuerte y sé valiente. O sea, necesitas estar alerta de forma física y también mental. O sea, tienes una tarea por delante.
La tarea no solo era derrotar a los enemigos, la tarea era exterminar a los enemigos. La tarea no solo era derrotar al enemigo, sino que la tarea era destruir a los ídolos de esas naciones y los cultos de esas naciones. Y Dios advirtió que si dejaban algo de eso en medio del pueblo de Dios, el pueblo de Dios finalmente se estaría desviando del culto de Dios. Y así fue. O sea, así fue, hermano. La idolatría es algo que cala el corazón de los hijos de Dios de una manera que es increíble. O sea, tenemos ahí, es histórico, tenemos a Israel y las cosas que están escritas quedaron para nuestro ejemplo. Entonces debemos de saber que las cosas se hacen a la manera de Dios. Y para hacer las cosas a la manera de Dios necesitamos escuchar el mandamiento de Dios, la dirección de Dios. Todavía usted tiene que recordar aquella serpiente de bronce que Dios ordenó se levantara en el desierto y ellos vinieron y la metieron en el templo. Y dice la Biblia que en el tiempo la adoraron. Cuando Dios dijo, no te harás imagen de cosa creada delante de mí, no te postrarás, no le rogarás, no le suplicarás. Sin embargo, ellos vieron en una serpiente de bronce a un Dios que podían adorar y que los podía volver a librar. Eso es ignorancia, pero más allá de la ignorancia, eso es tinieblas. Entonces el Señor le dijo, necesitas ser fuerte. Necesitas predominar y prevalecer con esta orden que yo te doy. Necesitas estar alerta y mentalmente mostrar valor. O sea que cuando uno tiene valor, una de las cosas que sucede, valor, fuerzas en la mente. No soy un mentalista, estoy diciendo el valor que tiene todo hombre de Dios para comportarse varonilmente. Y una de las cosas que necesitamos aprender es a comportarnos varonilmente dentro de nuestra casa. De manera que en nuestra casa se establezca el orden de Dios y haya un respeto por Dios, por su palabra y por el orden que Dios establece. Entonces el Señor dijo, no temas ni te acobardes. O sea, mandamientos de Dios, no temas, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, mira, te estoy dando la orden, vete y obedece, vas a prevalecer, vas a predominar, siempre y cuando hagas lo que yo te estoy ordenando a hacer. Entonces, es algo que nuestros hijos, primero es algo que nosotros deberíamos de aprender. Nuestra debilidad no debería de ser el hecho de que nosotros no podemos obedecer a Dios porque nuestros hijos no conocen. Esa tiene que ser quizás nuestra batalla, o sea, la batalla por la obediencia, la batalla por hacer lo que Dios me está ordenando que haga y hacerlo confiadamente, sin temor, con valentía. Poner a un lado mis temores y mis cobardías para entonces venir a hacer la tarea grande y poderosa que es conquistar para dejarle a mis generaciones las bendiciones postreras. Yo siempre digo que si logro derrotar a un gigante, mis hijos no tendrán que pelear con él, ni con su descendencia, porque está visto en la palabra que 40 años después Anás tuvo 3 hijos y Caleb tuvo que batallar con los 4 gigantes, con el papá y los 3 gigantitos. Así nos pasa a muchos cristianos que por muchos años estamos peleando con algo, con una debilidad y cuando venimos a darnos cuenta nos viene resultando que nuestros hijos son idénticos a nosotros en soberbia, en arrogancias, en rebeliones y queremos darle solución al problema, pero donde teníamos que primero arreglar era en nuestra vida. Entonces, me llama poderosamente la atención. Estoy hablando de la vulnerabilidad del carácter y al mismo tiempo estoy hablando de las herramientas que Dios deja, en este caso el mandato de Dios. Pero me gustaría que usted mirara, hermano, a la luz de la palabra de Dios.
Mateos 28:20, el Señor le dejó instrucción a sus apóstoles, a sus discípulos. Hagan esto. Vayan, prediquen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí se menciona el bautismo que deberíamos de promover en la vida de nuestros hijos y que ellos vayan no a mojarse, sino en un entendimiento de qué cosa está sucediendo en el mundo espiritual. Pero dice las Escrituras aquí, Mateos 28:20, que la continuación de evangelizar y luego bautizar era enseñar. Entonces, Dios siempre tiene en mente el proceso de discipulado. Y yo creo que uno de los discipulados que nosotros deberíamos de desarrollar en nuestra casa precisamente tiene que ver con el hecho de la instrucción con la palabra. Entonces, me llama poderosamente también la atención que nosotros a veces casi venimos y nos lavamos las manos. Yo le enseñé. Ahora es un tema de él. Ya él es grande. Pero me llama poderosamente la atención que una de las cosas que dice Pablo no es enseña, o que dijo Jesús, no es enséñale doctrina, sino que les dijo, enséñales a guardar la doctrina, todo lo que yo os he mandado. Hay mucha diferencia, hermano. Discúlpenme, hay mucha diferencia en pararme y dar yo una prédica y que todo el mundo diga qué bonito, qué lindo estuvo el mensaje, pero no entendí nada. Cuando yo no rete por medio de la administración a mis hijos a guardar el mandamiento, yo estoy siendo irresponsable porque a mí me lo encargaron. Entonces, los hijos son herencias de Jehová. Y la Biblia dice, y tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de ellos. Pero lo más cercano que ellos tienen de Dios eres tú. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor no lo mandó a usted a enseñar la doctrina, sino que lo mandó a enseñar a guardar la doctrina. Entonces hay que enseñar la doctrina, pero hay que enseñar a guardar la palabra. Y hay que poner vela sobre eso en nuestros hijos. Y cuando un hijo no esté haciendo lo que la palabra de Dios dice que está haciendo, no darle, hermano, discúlpeme, no darle la vuelta como que ay, es un niño. Ay, no, hermano, no. La mentira es pecado. Y hay cosas que definitivamente nos alejan de Dios y nosotros necesitamos llegar a un punto de entendimiento de que un mandato de Dios se obedece. Inclusive, déjeme decirle que precisamente el éxito de predominar, de prevalecer y de conquistar con lo que tiene que ver es con que yo oiga el mandato y lo guarde para luego ponerlo por obra. Déjeme mencionar que una de las cosas que debemos de ministrarle a nuestros hijos es esto, que se enamoren de Dios, que se enamoren de Dios, hacerles saber que Dios siempre va a estar con ellos es importante, pero Dios siempre va a estar con ellos siempre y cuando ellos guarden el mandamiento. Ahora, cuando ellos le sean infieles a Dios, la Biblia dice, Dios permanece fiel. Pero eso no quiere decir que Dios le va a cumplir las promesas a ellos o me las va a cumplir a mí a pesar de ser infiel. No, eso lo que quiere decir es que si yo me humillo y yo me arrepiento cuando yo venga de regreso, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero yo necesito arrepentirme. Yo necesito humillarme delante de la presencia de Dios y reconocer que le he fallado a Dios o que tengo una debilidad en mi carácter, que necesito Dios trabaje. Y entonces voy a escuchar la voz de Dios que me dice a mí, aprovéchate de mi presencia, aprovéchate de la influencia divina sobre tu vida, aprovéchate de la palabra de Dios, que caíste,
en el nombre del Señor Jesús, levántate, pero no es levantarte para volverte a caer, sino para correr con paciencia la carrera, puesto los ojos en el Señor Jesús. Déjenme mencionar rapidito estos versículos. Una de las cosas que dije hace un minuto es: hay que enseñar a nuestros hijos a enamorarse de Dios y de su palabra. Ellos necesitan aprender a tener un lugar, pero más que un lugar, ellos necesitan aprender a tener paz en su corazón, quietud. Pareciera ser que esto está desligado de la juventud. Sin embargo, el apóstol Juan dijo: os escribo a ustedes jóvenes porque sois fuertes. O sea, la fuerza no solo se usa para conquistar cosas, aunque sería bueno que lo primero que aprendieran nuestros hijos es a conquistarse ellos mismos. O sea, conquistar su carácter, conquistar su personalidad, de manera que desde temprano ellos mismos le pongan el yugo a su juventud. Cuando uno mira el versículo 46, versículo 8, una de las invitaciones del salmista es: vengan y vean las obras de Dios. Y cómo es cuando en algunos momentos Dios tuvo que disciplinar a la tierra por sus pecados y a las naciones por sus pecados, cómo es que Dios trajo asolamientos terribles sobre la tierra. Y hermano, está por venir uno más terrible todavía. En la consumación de los tiempos, la Biblia dice que todo va a ser consumido por fuego. Y para ese tiempo espero yo en el Señor que usted y toda su casa haya salido con el Señor. Pero el Señor dice: vengan y siéntense y contemplen las obras del Señor. Nunca había caído agua. Y dice la Biblia que Dios le dio una orden a un hombre: construye un arca. Y el hombre se tomó 100 años, pero pasados los 100 años le dijo: entra, porque de aquí a 7 días destruyo la tierra. O sea, yo ahora mismo creo firmemente, tómeme esto de forma figurada. Estamos a 7 días de la destrucción. Entonces la buena pregunta es: ¿preparé el arca? ¿Equipé a mi familia? La buena pregunta que habría que hacer es: ¿mis hijos me oyen? ¿Me escuchan? ¿Soy un ejemplo para mis hijos? Cuando Noé terminó de construir el arca, le dijo a su esposa, a sus hijos y a su nuera: entremos, llegó el tiempo. Y dice la palabra de Dios que nadie se quedó, entraron todos, aunque él era el único justo sobre la faz de la tierra. Me llama poderosamente la atención la batalla que tuvo Lot, cuando aún los ángeles lo están sacando, y dentro del matrimonio aquella mujer se voltea mirando para Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre del Señor que esta mujer, la mujer de Noé, estuvo en disposición de aceptar que su esposo era la autoridad que Dios había puesto sobre ella, y estuvo en disposición también de escuchar a su esposo cuando su esposo le dijo: es tiempo de entrar, es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo de entender el diseño de Dios. Sin embargo, hay mujeres que se rehúsan, dejando también un mal ejemplo a sus hijos y a sus hijas. Porque si una mujer no sabe sujetarse a su esposo, le está enseñando a sus hijas a ser infelices y miserables. Qué pena, qué vergüenza. Porque definitivamente Dios trabaja en la formación del carácter, de manera que nosotros aprendamos a serle fiel a Dios, y si le somos fieles a Dios, entonces le vamos a poder ser fiel a todos los que están alrededor nuestro, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a los hijos a los padres, las familias a Dios, al ministerio. Bendito el nombre del Señor. Qué impresionante. Pero entonces viene Dios y dice: vengan, por la voz profética de quien escribió el libro de los Salmos, vengan y vean las asolaciones, contemplen las obras de Dios, las asolaciones, los juicios sobre la tierra. Entonces, viviendo el tiempo que estamos viviendo, yo creo que sería bueno que todos los que me están escuchando le presten atención a esto.
Vengan y contemplen. Dice que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Dios, cuando quiere, también hace que haya paz. Así que necesitamos paz en nuestro hogar. Pídeselo al Señor. Dios quiebra los arcos, partes la lanza, quema los carros en el fuego. Entonces mire lo que dice Dios. Y aquí es donde yo quiero que usted le ministre a sus hijos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dos cosas tienen que aprender nuestro hogar, nuestra familia. Número uno, estar quietos. Y la otra cosa que tienen que aprender es a saber que Él es Dios. Eso hay que aprenderlo, Eso se enseña, por lo tanto, los hijos necesitan ser enseñados en el conocimiento de Dios. Domingo estuve hablando del misterio de Dios, que es Cristo. Entonces, estar quietos y saber que yo soy Dios es importante. La quietud, número uno. Dejar nuestros perversos pensamientos y nuestros malos caminos y volvernos a Dios. Quietud, reposar en Él. Y luego después descubrir quién es Dios, porque Él será exaltado entre las naciones. Entonces, quisiera por favor que usted mirara rapidito estos versículos. ¿Cómo resolver la vulnerabilidad del carácter? Primero hay que darse a Dios mismo. Y aquí hay un principio importantísimo. Aquí habla de una iglesia que ofrendaba a Dios, pero me llama poderosamente la atención que Pablo dice, y esto no como lo habíamos esperado. O sea, Pablo quizás esperaba una cierta ofrenda, un cierto sacrificio, pero dice la Biblia que lo que estos hicieron fue primeramente darse a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces aquí hay un principio, hermano, importantísimo que yo quiero dejar en el corazón de los padres. Ningún hijo se va a dar a ti hasta que no se dé al Señor. Así que como padre creo y como padres creo que deberíamos de pedirle al Señor, Señor, que mis hijos aprendan a tener un devocional contigo, una comunión contigo, que esa sea su alta prioridad, Señor. Señor, que tú seas el primero en sus vidas, que ellos aprendan no a darse a mí como padre, no a darse a esta familia como padres, no, sino que mis hijos aprendan a darse primero a ti, Señor, porque si ellos se dan al Señor y se rinden al Señor, entonces ellos van a entender el orden de Dios, lo que Dios ha diseñado como orden para bendición y prosperidad de su vida. Así que tenemos un hijo, ya usted lo conoce, Lucas 22:42, tenemos un hijo que es Dios, pero tiene un padre y termina diciéndole a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Qué tremendo, hermano. Porque hay hijos que cuando abren la boca siempre maldicen a sus padres diciendo, es que tú quieres hacer, es que tú quieres que yo haga las cosas como tú quieres. E incluso hay gente que se confabula siempre con la impiedad y con la maldad. Pero la palabra del Señor dice que el Padre tiene una voluntad. Y que un hijo formado en el carácter del Padre dice, tengo una voluntad, pero no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad de mi Padre. Y ahí sí que Dios nos ayude. Ahí sí que Dios tenga misericordia. Y en su misericordia nos lleve a hacer su voluntad. Quiero que usted vea rapidito este versículo. Este es un versículo para que tus hijos no vean que Dios es un torturador y tú tampoco, sino que hay una unidad y que en la unidad hay un cuidado. Ahora, una de las cosas que el Señor ruega en esta oración es, Señor, apártalos del mundo por tu verdad, o sea, por tu palabra, que es la verdad. Entonces, miren las expresiones de Cristo. Tenemos hijos mundanos. Y no solo tenemos hijos mundanos, sino que tenemos hijos carnales, carnalotes. Entonces, miren lo que le dijo el Señor Jesús en la oración a su Padre. Ellos no son del mundo. O sea, cuando usted mira esta palabra, Dios está diciendo, ellos no son de este cosmos. O sea, ellos no
Yo no soy, ellos tampoco. Y estas cosas hay que plantarlas en el corazón de nuestros hijos, porque cuando el Señor Jesús está diciendo ellos no son de este mundo, están incluyendo a los habitantes de este mundo. Está hablando de las vestiduras espirituales y morales de este mundo, de los atavíos de este mundo. Entonces, todo hijo de Dios, si quiere vencer, es esa debilidad en el carácter, que muchas veces tiene que ver con la imitación y las prácticas mundanas, debería de saber que Jesús, y todo padre y toda madre debería de saber que Jesús estaba preocupado por los suyos. Y le oraba al Padre diciéndole, Señor, ellos no son, ellos no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. Entonces, santifícalos, apártalos en la verdad, y tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y menciona, en 3 versículos se menciona 4 veces la palabra cosmo. Entonces, puse este último versículo 18 porque considero que es importante que nuestros hijos sepan que ellos no son de este mundo, que ellos pertenecen a otro mundo, que ellos necesitan santificarse por la palabra, apartarse según la palabra de Dios. Y lo tercero que yo quiero dejar en el corazón de los padres, porque usted le tiene que ministrar a sus hijos esto, es que ellos son unos enviados como Dios, el Hijo. O sea que Dios el Hijo fue enviado y regresó a la casa. Nosotros fuimos enviados y vamos a regresar a la casa. O sea, nuestro destino no es este mundo, sino que es la patria celestial. Y eso hay que plantarlo en el corazón de nuestros hijos. O sea, mira, papaito, con estas debilidades, imposible que puedas regresar. Mira, mamaita, con estas debilidades, imposible que tú puedas ser recibido en la casa de tu padre, porque la Biblia dice que el que me niegue, yo lo negaré delante del Padre. Ahora, Dios te dice, si eres infiel, yo permanezco fiel. En el momento en que te arrepientas y te humilles, Dios muestra su fidelidad, mostrando su gracia, su influencia divina y comenzando a producir en tu vida querer como hacer por su buena voluntad. Quiero que usted vea mi última diapositiva y ya estoy por terminar. Creo que me estoy acercando rapidito a la hora. Dentro de la vulnerabilidad, yo quiero hablar un minuto de la reconciliación y la presentación. Si tenemos hijos con batallas, con debilidades, con flaquezas, con tropiezos, con caídas, debemos de presentarle al Dios de la reconciliación. Si vamos a evangelizar, lo primero que necesitamos hacer es evangelizar a nuestra casa y a nuestra familia. Sin embargo, Colosenses 1:22, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. 2 cosas dice Pablo extraordinarias aquí. O sea, cuando dice hay reconciliación en su cuerpo de carne, está diciendo que Él habitó en un templo igual que el que nosotros tenemos. O sea, en ese templo Dios habitó, y dice la Biblia que fue tentado en todo, aunque sin pecado. Y al ser tentado en todo, aunque sin pecado, nos está diciendo también a nosotros que nosotros estamos en autoridad de vencer a la tentación. ¿Cómo vamos a vencer a la tentación? De la misma manera que la venció el Señor, muriendo. Entonces ahí ya les presenté los versículos al inicio. Si muero con Cristo, también viviré con Él. O sea, una de las maneras de morir es el bautismo. Una de las maneras de morir es mediante la obediencia a la palabra de Dios. Una de las maneras de morir es no querer hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Una de las maneras de morir es guardar el mandamiento, atesorarlo y ponerlo por obra. Cuando yo estoy haciendo estas cosas, yo estoy muriendo y estoy garantizando que voy a vivir con Él. Ahora dejo esto en su corazón.
dice la Biblia, Él nos ha reconciliado. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que todavía hay oportunidad de reconciliación. La segunda palabra que yo quiero que usted observe es la de presentarnos, porque el deseo de Dios es presentarnos, dice la Biblia, santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. O sea que nadie se puede presentar de otra manera delante de Dios. No podemos, hermano, crearle falsas expectativas ocultándole a nuestros hijos la doctrina. No, ahí va a ser salvo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios. Yo no estoy haciendo burla. Yo estoy diciendo que Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios, habiendo usado la reconciliación mediante su cuerpo y dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, dice, ahora te quiero presentar santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Y la tercera parte que creo que es importantísima es que también sepamos que todas estas cosas van a suceder si nosotros en verdad permanecemos en la fe, cimentados y constantes. O sea, perseverancia en la palabra de Dios, perseverancia en la fe, o sea, cuando le encargamos nuestra vida al Señor Jesús para nuestra preservación de vida. Entonces, pidámosle al Señor que Dios en su misericordia nos ayude a ver con claridad cómo resolver el tema de la vulnerabilidad de nuestro carácter. Porque como pensamos, así actuamos. Y le invito, hermano, a equiparse con las herramientas y también con las armas del reino de la luz, de tal manera que nuestros hijos nos puedan imitar y puedan seguir el testimonio de nuestra vida. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote en el poderoso nombre de Jesús, que tú te honres, Señor, y que tú te glorifiques en la vida de todos y cada uno, Señor, de los que están bajo el sonido de mi voz. Y te estoy pidiendo, Padre Santo, que tú tengas misericordia, oh Padre, de todos, Señor, los que también van a escuchar este tema. Te pido, Dios mío, que la gracia tuya que sobre fuerzas humanas, sino con las de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, haz esta misma provisión a nuestros hijos. Haz esta misma provisión para todos los que están bajo el sonido de mi voz, a la congregación, a los hijos espirituales, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Te estoy rogando, Señor, tú te honres y tú te glorifiques. Pero te suplico, Señor, por sobre todas las cosas, que nos ayudes a alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amado hermano mío. Estamos anunciando nuestro servicio de escatología el viernes, y también estamos anunciando, Dios mediante, ensayo de el sábado y domingo, nuestro servicio dominical. Hasta ti llegue la bendición de Dios, especialmente a todos los hermanos y pastores que cubro en Cuba, los hermanos que cubro en Italia, en Canadá, y también los hermanos que cubro, pastores y congregaciones aquí en los Estados Unidos. Dios te bendiga mucho. Te habla tu pastor Raúl Martínez.